Bueno, hay una polémica ahora mismo, hay medios, por ejemplo El País ha publicado que en Castilla y León había efectivos que no se estaban poniendo en marcha, que estaban parados mientras el presidente autonómico del PP pedía refuerzos al gobierno central. Pero es que hay más, está también incluso la polémica relacionada con no haber incorporado antes a gente que tenía días libres. Vean lo siguiente y enseguida hablamos con un periodista que nos va a contar también esto de cómo una empresa subcontratada quiere contratar ahora a gente aunque no tenga experiencia para trabajar en Castilla y León. Vean esto. Mientras Mañueco exigía a Sánchez más medios, los refuerzos del ejército no llegan y son necesarios. Eso es lo que le voy a pedir al presidente del gobierno. Usaba, según El País, solo 2 de los 5 puestos de mando que le preparó el gobierno. ¿Tú crees que pueden venir aquí los bomberos sin agua? Hay derecho a eso. ¿Dónde estaban los bomberos? A ver. El pueblo va a arder en Trigueros porque no hay ni un bombero siquiera allí. Y además, según revela el diario.es, su gobierno autonómico, la Junta de Castilla y León, tardaba 8 días en pedir la vuelta urgente del personal de extinción que estaba de vacaciones. Se trataría de localizar incluso personas que estén de descanso o vacaciones y que voluntariamente quieran incorporarse o echar una mano. Nada tiene que ver, para que nadie se confunda, con lo que hemos pedido al gobierno de España. Tan solo unos días antes, el 13 de agosto, Mañueco incluso aseguraba que no le faltaba personal. Como conclusión, sí hay operativo suficiente. Que el problema no era que no hubiera suficientes operativos, sino la condición de los incendios. Han hecho que el incendio estuviera fuera no del operativo, sino del triple del operativo. Parece que tardó 4 días en darse cuenta de que efectivamente le faltaban profesionales para combatir el fuego. El operativo estaba en estos momentos dimensionado para unas circunstancias. Y entre tanto, decenas de miles de hectáreas ardidas y un año más. Antonio Vega, periodista, vamos a preguntar en Castilla y León. Primero, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas. Primero te pregunto por esto, se ha publicado que había una empresa de las subcontratadas que pedía gente a través de Infojobs, aunque fuera sin experiencia, para incorporarse al dispositivo para luchar contra los incendios en Castilla y León. Pues sí, ha sido una oferta que se ha publicado estos días, incluso hoy mismo se ha publicado otra para la provincia de Zamora, esta primera era para la provincia de León, y pedían incorporar personal. Es una subcontrata de las que trabaja en el modelo semiprivatizado que tiene la Junta de Castilla y León, donde buena parte de los efectivos antiincendios es a través de empresas que contratan a su vez al personal, y ha sido una oferta en la cual se piden 5 personas y no se requiere experiencia previa. Con lo cual, es verdad que luego el presidente Mañueco ha dicho que evidentemente nadie va a actuar contra el fuego sin información adecuada, pero lo que viene evidenciando es un poco la descoordinación de medios que vamos conociendo que ha habido en el operativo antiincendios, en la mayor oleada de incendios de la historia de Castilla y León. Y también las privatizaciones, las subcontratas, quedan de manifiesto. Claro, sí, también quedaba de manifiesto que qué estaban haciendo, si tenían a todos sus operativos que les encargan a tope o había algo y por eso necesitan más efectivos, ¿no? Esto no nos lo ha respondido de momento las empresas, les hemos preguntado que a qué obedecía haber formulado una oferta, si porque necesitaban más medios, es verdad que la ola de incendios ha ido creciendo, o porque han tenido bajas inesperadas y se necesitaba reforzar el operativo. De momento no tenemos respuesta a esas preguntas. Habéis publicado que tardaron 8 días en el Castilla y León en pedir que se incorporara gente que estaba librando y para incorporarse de forma urgente a luchar contra los incendios. Sí, esto es un asunto que ha afectado a los agentes medioambientales y a los técnicos de la Junta de Castilla y León, que al final son los mandos que dirigen el operativo antiincendios, ¿no? Incluso son los que dirigen, son los técnicos de extinción de cada uno de los incendios que indican cómo hay que apagarlo. Este mensaje fue enviado desde la Dirección General que dirige José Luis Arranz en Castilla y León. Lo envió el pasado domingo. Era un mensaje dirigido a los jefes de sección que luego fue desescalando para pedir que se reincorporaran de urgencia a las personas que estuvieran de vacaciones. Era muy urgente porque, claro, el personal, sobre todo en provincias como León, Zamora o Palencia, está muy cansado, necesita descansos adecuados, porque también, si no se descansa adecuadamente, es muy difícil llevar a cabo, ¿no?, una buena actuación contra los incendios. El mensaje se llevó y se propagó, pero causó bastante indignación entre las personas que lo recibieron porque consideraban que llegaba muy tarde. El presidente Mañueco lo ha admitido, se ha referido como una incidencia dentro de la descoordinación del operativo, pero yo creo que hay evidencias de que algo ha fallado en la coordinación de los medios
y que esto ha podido agravar la situación quizás de los incendios de Castilla y León. Un momento, porque nos pide paso, está Eduardo, bombero forestal de Castilla y León, están bastante cabreados. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Por lo que sea. Buenas tardes. ¿Qué les parece lo que está ocurriendo con los servicios de bomberos, con anuncios para contratar a gente que no tenga experiencia? ¿Está habiendo demasiada privatización y demasiada falta de trabajo a lo largo del año y luego nos encontramos con estas oleadas de incendios? Bueno, pues la selección de personal es escandalosa y hay otras cosas que son escandalosas, ¿no? Lo primero, que gente que hacemos un trabajo similar. Por un lado están las BRIF, que dependen del MITECO, del gobierno directamente. Justo han firmado un convenio de TRASA que afecta solo a las BRIF con una mejora salarial y mejora de condiciones. Hay muchas mejores condiciones. Se ha cortado. Somos la CELIF, la Seritransportada. En este caso directamente dependemos de la Junta de Castilla y León a través de TRASA también, pero tenemos peores condiciones, igual que tienen condiciones peores otra gente que hace el mismo trabajo y dependen de otras empresas privadas. O las cuadrillas de tierra, la Romeo, que en muchos casos no tienen ni siquiera unas instalaciones donde después de un incendio cambiarse, quitarse la ropa, ducharse, ni mear, ni lo que tengan que hacer, no tienen instalaciones, tienen que hacerlo en la calle. O sea, si buceáis en lo que es en las entrañas del dispositivo, quedaría la gente muy sorprendida de lo que hay aquí debajo. Excesiva privatización en esos servicios de bomberos, sí. Excesivos intereses mercantiles. Supuesto. Hombre, desde luego, una empresa lo que hace es intermediar, coger un presupuesto, que se comparte ello y el resto pagárselo a la gente que lo haga, evidentemente. Además, que lo primero, que tiene que ser algo homogéneo. Esto es una auténtica injusticia, es un agravio comparativo. Tiene que haber un dispositivo, si lo hay, que sea público y que tenga unas condiciones desde luego semejantes, porque esto creo que es un escándalo y desde luego que va en detrimento del servicio. Mira, un ejemplo. Hay las Charlies, es un camión autobomba que va aquí en Castilla y León, un camión autobomba en Ávila que van acompañados lleva un conductor y un manguerista. Pues por ejemplo, voy a poner ejemplos concretos. La Charlie 31, que es del barco de Ávila, lleva 2 meses, 10 horas al día sin conductor, o sea, está inoperativa porque el conductor lleva de baja 2 meses y creo que no tiene la revisión hasta el 22 de septiembre, no pone nadie para sustituirlo. Claro. El manguerista que tenía estaba con, ahora también está de baja. Cuando las Charlie, que son estas 2 personas, una persona, por ejemplo, el conductor, se coge unas vacaciones, ¿qué es lo que pasa? Que queda el manguerista solo y no pone a nadie a sustituirlo, queda inoperativo. Un dineral en un camión que además hace una labor importantísima para reflejar el perímetro, para el ataque directo con las mangueras y los tendidos de manguera, que es importantísimo, está inoperativa durante meses y meses por esta gestión nefasta. Y eso es directamente de la Junta de Castilla y León. Ahí no hay nadie que intermedie. Pongo el ejemplo ¿no? Para que se entienda cómo están funcionando las cosas. También, por ejemplo, otra que es la Charlie número 3 de Hoyos del Espino, también lleva desde mayo un turno sin manguerista porque no llevan a nadie. Y luego además cuando sacan a la gente no hay una bolsa. Sacan a la gente llamando a la gente del INEM. Llaman a una persona que tiene carnet de camión, le contratan, aparece allí, como el año pasado en la base, y esa persona igual en 2 días está en una pista forestal a 1500 metros empinada con pinares ardiendo y se ve ahí en medio que no está capacitada para ello. O los chavales que cogen para puesto de manguerista y punta de lanza, que entran en verano, luego se van, luego viene otro. Hace falta un dispositivo estable, donde el conocimiento se transmita, donde haya profesionalización y donde se sea eficaz. Le pregunto, como bombero forestal, ¿se ha dejado de limpiar y de trabajar más en el monte durante el año? ¿Se ha recortado en este aspecto? ¿Debería haber más trabajos en comunidades como Castilla y León, que es donde está usted? Desde luego, más trabajos debería haber. Nosotros, por ejemplo, en invierno sí que hacemos la SELIF también labores de prevención, lo único que con menos personal. ¿Por qué? Porque en verano contratan a gente, por ejemplo, la estabilización de empleo que se hizo, ha entrado gente con contratos de 1 año estabilizado, ¿no? Después del proceso de estabilización, que además fue forzado por Europa, que tampoco fue espontáneo de aquí, y hay gente que la han estabilizado a 4 meses al año. Hay gente que sabe que trabaja 4 meses al año, pero ¿qué estabilización son 4 meses al año? Tenemos compañeros, en Marco David y en la LIF, que están 4 meses al año. Por supuesto que trabajo en invierno para prevención para mucha gente. Y luego también, esto es multifactorial, por supuesto que también es importantísimo el tema del abandono del campo. El campo tiene que vivir gente. El campo si está totalmente abandonado, como decimos, está la maleza metiéndose en los pueblos. Y no, entonces, ¿qué pasa? Que ahora cuando hay incendios, el dispositivo a intentar defender los pueblos y el monte que se queme y ni siquiera defender los pueblos, es un desastre, hay mucha descoordinación. Y luego también esas condiciones que tenemos nosotros, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Yo mismo,
o sea, tenemos un sueldo bastante ramplón de unos 1.300 euros. Ahora aquí nosotros nos mandaron el otro día a León. Gustosísimos, vamos a León, estuvimos ahí unos días, hemos ido gente a la cuadrilla que ha vuelto ayer, yo he estado allí, gustosísimos. Estamos allí, se nos pagan las horas que trabajamos, pero el resto del tiempo es como si estuviéramos en casa, y no es lo mismo estar en tu casa con tu familia y poder hacer tus cosas, tus quehaceres y con tu gente, a estar desplazado en León. Tendrían que tenerlo en cuenta, pagarte algo más. Los moscosos que pedimos, por ejemplo, en nuestra base con la traza, nos son denegados sistemáticamente, en verano y en invierno. He pedido conciliación familiar, que me la podían dar sin ningún problema, y se ha denegado. El próximo día que tengo libre de fin de semana, un sábado o un domingo, he tenido un sábado a principios de agosto, y el siguiente día, cuando saquen el cuadrante de octubre, os lo diré. O sea, y cuando tenemos que salir a incendio, los turnos cambian. Entraba yo de mañana, si salgo tarde, no puedo entrar al día siguiente de mañana porque he cumplido las horas. A la gente que estaba de mañana le hacen venir a los de tarde de mañana. O sea, no sabemos, no podemos hacer planes de nada. Y eso solo se puede compensar con buenas condiciones de trabajo y con un salario decente. Otra información que leemos hoy, en este caso en el diario.es. Dice, la Junta de Castilla y León pidió la vuelta urgente del personal de vacaciones 8 días después de empezar los incendios. Es un mensaje remitido por la Dirección de Patrimonio Natural y Política Forestal, que dirige José Ángel Arranz, en el que solicita a los agentes medioambientales y técnicos voluntarios, más de una semana después de que se iniciasen los fuegos, en fin, que se puedan que digan que si pueden o no recuperarse o incorporarse a las tareas de extinción de los incendios, a pesar de que ellos mismos habían reconocido que el operativo, que los trabajadores estaban cansados. Hay en esta información el siguiente párrafo que les voy a leer. Insisto, esto lo publica ahora mismo el diario.es. Dice, el Ejército montó en las localidades de Bembibre y Cistierna una base logística de apoyo al operativo de lucha contra el fuego. Esto lo pidió el Gobierno de Castilla y León. En Cistierna, el ayuntamiento de esa localidad cedió el pabellón y las instalaciones aledañas, y el Ejército instaló camas y mesas para atender hasta 180 personas, con sus correspondientes raciones para garantizar el descanso y comida al personal que estaba en primera línea contra el fuego. Es decir, la Junta de Castilla y León pide a un ayuntamiento que habilite una sala y pide al Ejército que la habilite, que ponga allí los medios suficientes para que los bomberos puedan descansar. Sigo leyendo. No acudió nadie. Y este hecho ha provocado un cabreo entre los mandos del Ejército, según ha podido conocer el diario.es. El alcalde de Cistierna es Luis Mariano Santos. Alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Esto fue tal que así, a ustedes les piden que habiliten un espacio para que puedan descansar los bomberos, el Ejército pone 180 camas y allí no se presenta nadie, ¿eh? Sí, el domingo mismo nos llama el delegado de la Junta para pedirnos exactamente que pongamos a disposición el pabellón de los deportes, y nosotros, bueno, pues lógicamente como todo el mundo puede entender, nosotros desde luego le dijimos que sí. Al día siguiente apareció la UME y empezó a preparar las instalaciones, y en efecto estaban preparadas ya para dormir el lunes, y el lunes al parecer nadie lo utilizó, ¿no? La llamada que le reciben ustedes es de la Junta de Castilla y León. Sí, es el delegado de la Junta en León. ¿Y les han dado alguna explicación de qué pasó? Es decir, usted llama a alguien de, oye, que hemos preparado esto, pero aquí no ha venido nadie. Mire, nosotros lo que intentamos siempre es ayudar. Entonces, a nosotros cuando nos piden algo intentamos por lo menos ser positivos y sobre todo cooperar, ¿no? En una situación dramática como la que estamos viviendo, sobre todo en León, ¿no? Y por lo tanto, explicaciones, sino probablemente de que después veamos realmente cuál ha sido la coordinación, ¿no? Pero en toda esta situación dramática, la verdad es que la coordinación ha sido bastante mala, ¿no? Y por lo tanto, más que pedir explicaciones en estos momentos, lo tendremos que pedir probablemente cuando al final se acabe todo este proceso y toda esta dramática situación, ¿no? Entendiendo eso, alcalde, ¿podría describirme cuando dice que la coordinación ha sido bastante mala? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, mire, alrededor de Cistierna existen en estos momentos 2 grandes incendios, o incluso 3, pero sobre todo persisten, el de Barniedo de la Reina. Yo esta mañana mismo he estado hablando con el alcalde, con el alcalde de Boca de Huérgano, whatsappeándome con él, y están en una situación terrible, lamentable. Ayer mismo, creo que era en la Nueva Crónica, en un periódico de León, él decía que se sentía solo, ¿no? Lo cierto es que en estos momentos sigue de alguna forma cerrando pueblos, desalojando pueblos, por una situación en la que él confiesa se siente solo. Eso es el sentimiento absoluto de prácticamente todos los alcaldes de León y sobre todo de todos los ciudadanos.
ciudadanos, ¿no?, que han sido ellos, que han tenido que ser ellos los que se han lanzado a los montes con el riesgo y el peligro que entraña esa situación, que han sido ellos los que han intentado hacer frente a la extinción del incendio, ¿no? Esto es lo que piensa la ciudadanía en León. Por eso la mayoría de la ciudadanía en León pedía la declaración del nivel 3, ¿no? Porque se sienten solos, porque sienten que la coordinación no ha sido la apropiada y porque además, más allá de cuestiones como la prevención o si el operativo de extinción de incendios ha sido suficiente, lo cierto es que la información tampoco fluye realmente ni correctamente y por lo tanto tienen un sentimiento de soledad absoluta, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tendremos que valorar, sobre todo cuando al final, digamos, o lleguemos a ver o por lo menos a estudiar las conclusiones de todo este dramático acontecimiento, ¿no? La directora general de Protección Civil nos acaba de decir hace 10 minutos que elevar el nivel de emergencia a nivel 3 lo único que hubiera cambiado es la gestión, es decir, que en vez del liderazgo de la emergencia estar bajo el mando de Mañueco, de la Junta de Castilla y León, hubiera estado bajo el mando del Gobierno, pero que no hubiera habido más medios. Sin embargo, eso es lo que ustedes reivindican, es decir, lo que no se fían es de la gestión que ha hecho el presidente de la comunidad, vaya. Bueno, es evidente que no ha funcionado, es evidente que la coordinación ha sido mala. Mire, yo pongo solo un ejemplo. Es decir, yo he escuchado a Alfonso Fernández Mañueco decir que está satisfecho por todo su operativo, pero si ustedes hoy entran, por ejemplo, en Infojobs, verán una de las empresas, por ejemplo, que está contratada por la Junta en ese operativo de incendios, pedir la contratación o lanzar una oferta de empleo de 5 operarios de extinción de incendios. 5 operarios. Y ustedes leen exactamente la oferta de empleo y cuando tú llegas a la experiencia dice, no se requiere experiencia. Y yo les pregunto a ustedes y lo pregunto a la ciudadanía y me parece una reflexión normal, si cuando las empresas contratadas por la Junta piden profesionales para extinguir los incendios, si en estos momentos con la que está cayendo estamos pidiendo más operarios a través de ofertas de empleo y encima pedimos operarios sin requerirles absolutamente ninguna experiencia, significa que por lo menos en cuanto a los operarios, en cuanto a la experiencia que tienen, en cuanto a las condiciones tan precarias que tiene el servicio de extinción de incendios, algo está funcionando mal. Yo creo que es algo tan obvio y tan normal que desde luego Alfonso Fernández Mañueco y su equipo de gobierno deberá de asumir las responsabilidades políticas que en su momento se deriven de toda esta situación, ¿no? Una oferta en Infojobs ahora mismo, ¿eh? Sí. Hay una oferta de una empresa, se llama Orten, donde se piden 5 operarios y un capataz, ¿no? Para la zona de León. Me parece, salió hace un día, me parece que ha sido esa oferta, ¿no? Yo creo que eso por lo menos da la sensación de la improvisación que en estos momentos tenemos toda la ciudadanía de León. Y yo quiero decir, si me permites, solamente una aclaración o una cuestión. Es decir, es verdad que estos son incendios de sexta generación, es verdad que son nuevos, pero estamos hablando de una zona, la región leonesa, donde León, Zamora y Salamanca siempre son las provincias con mayores índices de quema de incendios. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación anormal en lo que es el noroeste, también seguramente que en Orense, por supuesto, de la montaña palentina. Pero lo cierto es que León siempre está en los niveles más altos en cuanto a quema de incendios. Por lo tanto, como siempre le hemos dicho también al señor Suárez Quiñones, desde luego las decisiones y las actuaciones que hay que hacer, lógicamente, en una provincia como la de León, desde luego tienen que ser de mucha prevención, pensando en que la provincia con mayor masa forestal junto con Cáceres de toda España tiene una cierta lógica que al final se produzcan muchos incendios. Por lo tanto, la imprevisión bajo nuestro punto de vista ha sido total. Pues Luis Mariano Santos, alcalde de Cisterna, muchas gracias por atendernos esta mañana. En fin, vamos a ver, por cierto, a Mañueco le han preguntado, ha tenido una comparecencia y el presidente de Castilla y León ha dicho esta mañana, entre otras cosas, esto. Tengo que decir que nosotros, el operativo estaba en estos momentos dimensionado para unas circunstancias. La duración de los incendios y el número de los incendios nos ha obligado a tratar de movilizar el mayor número de técnicos. Nada tiene que ver, para que nadie se confunda, con lo que hemos pedido al Gobierno de España.
Pues hombre, María José, y pregunto también a Juana, al bombero, al gobierno de España le estaba diciendo no llegan los medios, pero luego resulta que si los tenía y no los incorporaba, si estaba pasando esto, vaya lío. Pero es que además si recuperamos la hemeroteca, vemos como hace justo una semana dijo que lo tenía todo controlado, que las médulas iban a quedar incluso mejor que antes, yo no sé qué concepto tiene este hombre de los monumentos históricos, y que lo tenía todo. Y casualmente se debieron recibir de Génova un argumentario porque salieron todos los presidentes del PP a decir exactamente lo mismo. No tenemos medios, que nos lo dé Sánchez, básicamente, ¿no? Quiero decir que obviamente están gestionando esta cuestión con una visión claramente política. Y además yo digo, esto es la consecuencia de unas decisiones ideológicas claras que tienen que ver con el desmantelamiento de lo público en todos los sentidos, pero también aquí. Se externalizan los bomberos a empresas que compiten a la baja, los montes no se cuidan, no se limpian, etcétera, etcétera, etcétera. Javier. Bueno, él me corregirá, pero creo que para una preparación mínima de alguien que se vaya a dedicar a extinción del fuego, lo digo porque la convocatoria decía sin experiencia, ¿no? Necesita un mínimo entre 15 o un mes mínimo para las funciones mínimas, y encima tiene una cierta especialización y tienen que manejar maquinaria, camiones, bombas, entonces ya exige una preparación. ¿Esto qué indica? Indica primero la precariedad, también la poca preparación, la poca planificación. La desesperación, quizás. Y es, bueno, la desesperación... ¿No tienen buenas horas mangas verdes? En muchos casos es desesperación mediática. Falta de planificación, quizás. No, pero es desesperación mediática. Yo no me creo las lágrimas de cocodrilo. Lo que pasa es que están desesperados porque saben que lo que se ve es tan obvio que no lo pueden esconder, porque los medios los estamos contando o los estamos transmitiendo. Pero claro, si a todo esto le pone una raya y pone debajo lo común que es, lo común es no podemos invertir en políticas de prevención durante enero y febrero porque es un despilfarro. Y encima los bomberos trabajan 4 meses al año, o 5 meses al año, o 6 meses al año. A esto une este tipo de, yo qué sé, es que no sé cómo definirla, pero recurrir a la privatización y a una privatización precaria para afrontar retos tan importantes como los que presenta la emergencia climática es una temeridad.